Esta es la manzanilla que se ha cultivado, bueno, no se ha cultivado, se ha recogido tradicionalmente aquí en el Oso como un recurso añadido, un recurso económico, porque bueno, en muchos de los pueblos de la Moraña, no solo en el Oso, se recogía de forma espontánea la manzanilla que crecía en los campos, los barbechos, cuando se dejaba en barbecho una tierra, o en los bordes de los cultivos, ¿no? Se recogía la manzanilla y se guardaba porque, bueno, pues había una actividad económica en torno a la manzanilla, personas que eran los manzanilleros, que se les denominaba, que se dedicaban a recorrer los pueblos recogiendo la manzanilla que habían recogido las personas del pueblo y luego comercializarla, pues o en Ávila capital, o en Madrid, o en otros lugares de España. Esta en concreto lo hemos cultivado, sí. En realidad se huele y ahora no huele tanto. Cuenta, hoy no huele tanto porque, claro, ha llovido. Ha llovido mucho estos días y con la humedad ambiental las plantas en general aromáticas o que desprenden algún tipo de aroma no desprenden tanto aroma. Cuanto más calor hace, lógicamente más desprenden el calor. Es una adaptación para atraer a los polinizadores. Desprenden los aromas, los aceites esenciales, los aromas, para atraer a los polinizadores y que polinicen las flores. Cuando llueve tienen menos aroma. Esta por el contrario es una manzanilla silvestre, digamos. En concreto este se denomina vulgarmente gamarza o armaza. Es una manzanilla menos dulce. En realidad, dentro de la farmacopea española se reconocen oficialmente hasta 4, incluso 5 especies distintas con el nombre comercial de manzanilla, es decir, que se pueden comercializar como manzanilla, hasta 4, incluso 5 especies diferentes. ¿Por qué? Pues porque en cada zona de la península ibérica abunda un tipo de manzanilla y es la que utilizaban en ese lugar para hacer sus infusiones y utilizarla como medicinal. En general todas las manzanillas tienen los mismos principios activos, pero bueno, en unas está en mayor proporción que en otras. Eso es lo que le da mayor o menor calidad y finura, digamos, dulzor a la infusión de manzanilla. Esta en concreto pues se conoce comúnmente con el nombre de manzanilla dulce, manzanilla de Aragón, manzanilla noble, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es una de las especies más apreciadas dentro de las distintas especies de manzanilla que se reconocen como medicinales en farmacia. Esta, sin embargo, tiene los mismos principios activos que esta, pero en menor proporción, y por tanto el sabor que aporta es más amargo. Lo cual no quiere decir que no se pudiera utilizar, también se podría utilizar en infusión, pero entendiendo eso, que vamos a tomar una infusión amarga, no va a ser una manzanilla agradable de tomar, pero bueno, los principios activos son los mismos en todas ellas. Esto os lo contamos también porque el Oso está con otros municipios de la provincia de Ávila en una cosa que llamamos Ávila Enclave Etnobotánica. Estamos con 5 pueblos y entonces en cada pueblo nos dedicamos a un tipo de usos de las plantas. Y el Oso, lo que nos hemos especializado dentro de esa asociación, es un enclave aromático y medicinal. Entonces las manzanillas, tenemos plantado por el pueblo también muchas plantas aromáticas en un jardín que llamamos etnobotánico, y tenemos también la manzanilla de Gredos, las otras santolinas. La manzanilla de Gredos es amarga, esta es una manzanilla dulce. Pero también se recolectaba. Pero también se recolectaba. Se recolectaba está, para pues, infusión. claro. Ahora está, claro, es una planta protegida, pero se recolectaba la manzanilla. Y por el pueblo tenemos plantados en los jardines y vamos plantando pues especies, intentamos que sean autóctonas, tanto de árboles como de arbustos, como de plantas medicinales, y las estamos poniendo, gracias también al programa este del curso mixto,
nombres, carteles y mapeando para que el que venga por el pueblo pueda ver casi, ya tenemos como 60 especies de árboles diferentes de la provincia de Ávila. O sea que te puedes dar un paseo con los chavales, ir viendo hojas, ir viendo casi todos los que tenemos en la provincia de Ávila, repartidos por el pueblo también. Igual que bueno, si queréis pasarlas, una forma de distinguir las manzanillas, digamos, más dulces, más agradables de tomar, es por el capítulo de las flores. Bueno, para aportar un poco más de información, ya supongo que muchos lo sabréis y muchas lo sabréis, esto que estamos viendo en realidad no es una flor, es un conjunto de flores, un capítulo floral. Por eso a este tipo de plantas se le llama compuestas, porque la inflorescencia está compuesta por muchas flores. En realidad cada uno de esos puntos amarillos que vemos en el centro es una flor tubular amarilla. Y los pétalos, entre comillas, que vemos blancos alrededor, son también cada uno de ellos una flor que rodea el capítulo. En este caso es una flor que tiene tubo, pero además tiene una lengüeta blanca, que es la que sale. Bueno, una forma de distinguirlo es precisamente por la forma de este capítulo. Si veis, estas tienen el capítulo central, digamos, más abultado, y cuando empiezan a madurar las flores, las lengüetas blancas se retraen y se vuelven hacia atrás. ¿Para qué? Pues para facilitar aún más todavía la polinización de los insectos, para que los insectos no se pierdan en lo blanco de alrededor y se concentren en las flores del centro. Este tipo de manzanillas tiene un capítulo mucho más grande, más plano en general, y en la antesis, que es como se denomina este proceso de maduración de la flor o del capítulo, las lengüetas no se retraen hacia atrás, sino que se quedan más o menos con el aspecto normal. Aquí en este lugar también estamos realizando otras actividades en torno al medio ambiente. Son actividades de conocimiento de las características del agua. Entonces se hacen algunas actividades se mide la turbidez de forma sencilla y adaptado al nivel educativo del grupo que viene. Entonces, o bien se hace un experimento muy sencillo que se hace con el disco de Secchi, que pues para que no lo conozcan, es ese típico que sale muchas veces en los documentales de submarinismo a veces. Es un disco que está dividido en 4 secciones, blanca y negra alternativamente. Ese es lo que se denomina disco de Secchi. Es un instrumento muy sencillo que se utiliza para medir la turbidez del agua. Y se hace a través de una columna de agua. Mediante una observación directa se hace muy sencillo para los niveles educativos más básicos, pero además se puede aplicar lógicamente una fórmula matemática que determina en una muestra extraída de un volumen más grande, como puede ser un lago, el índice de turbidez de ese agua, de ese lago. En niveles más superiores, en niveles educativos de ESO o incluso de bachillerato, se hacen unas analíticas sencillas de la calidad del agua. Se mide el pH, se mide la salinidad, la conductividad y algunos otros parámetros de forma más o menos sencilla, ¿no? Pero siempre dando pie al alumnado a que refuerce los conocimientos que ha adquirido en el aula. Del Oso, junto con otros 4 ayuntamientos de la provincia de Ávila, que es Cillán, El Hoyo de Pinares, Horcajo de las Torres y Solosancho, pertenece a la Asociación Ávila Enclave Etnobotánica. Entonces llevamos ya unos cuantos años trabajando, y una de las actividades que hemos hecho en cada uno de los enclaves, cada enclave tiene una temática concreta. La de aquí es la temática aromática, como podéis imaginar. Entonces de lo que se trata de alguna manera es
conocer el uso de las plantas, lo básico. Conocemos la planta, conocemos el uso, pero ¿qué es lo que más nos interesa en esta fase en la que estamos? Conocer las historias de vida que están relacionadas con el uso de las plantas. Pongo el ejemplo de las gorras de centeno. Tenemos el centeno, tenemos las mujeres que hacen la gorra de centeno, pero ¿qué es lo que nos interesa? ¿Cómo hacían? ¿Qué contaban? Y el uso social de las gorras. En algunos de los pueblos pues eran gorras con colores para solteras, para casadas y para viudas. Entonces se la ponían y cada una sabía el estado en el que estaba. De hecho, las viudas en algunos pueblos durante un año solo podían pasear con viudas. Entonces toda esa parte de las historias de vida son las que nos interesan en este proyecto. Precisamente ayer por la tarde recogimos parte de la cartelería que se va a poner permanente, porque va a haber una parte permanente y otra parte que se va a poner y quitar en función de la floración de la planta, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos el caso del taray. En esos postes, ahora contamos. En estos postes es uno de los trabajos que estamos realizando en el programa mixto de formación y empleo, la señalización de esta ruta etnobotánica. Entonces, bueno, antes de ayer estuvimos colocando algunos postes para luego colocar encima, en este caso, el de esta ficha corresponde al taray, que es esta especie que se ve aquí junto a la orilla del agua, el Tamarix gallica. Y para finalizar, cada uno de los carteles tiene un código QR que va asociado a una ficha que amplía los usos de esta especie. Por ejemplo, en el caso del cardo borriquero, pues tiene propiedades astringentes, puede ser utilizada como laxante. No, en mi caso hoy no, de verdad os lo digo. Antihemorrágico, reduce el exceso de hierro, el colesterol, bla, 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 bla. Esto es un poco la primera información que tienes, pero si a través del código QR se puede ampliar la información, una ficha que se ha hecho en que los 5 enclaves tienen el mismo diseño y tienen las mismas fichas, ¿no? Y luego en este caso hemos hecho uno completo de esto como hicimos en Cillán. ¿Por qué? Porque aquí los cereales, se ponga donde se ponga, igual al año siguiente no hay o está en barbecho, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de conocer los cereales que se ponen aquí. Lo tenemos en la página web, varios libros que están colgados en la página del centro, que este es de la memoria perdida de las plantas, que es preguntando a los abueletes de cada municipio qué usos tenían con las plantas y cómo las utilizaban, y todo eso lo metimos en este librito. Y luego hemos hecho este otro, este es del oso, de guía de plantas silvestres, que nos lo han hecho Modesto Luceño, que los que sois de Gredos y por ahí le conoceréis, que ha hecho la guía de Gredos de plantas y todo esto, y nos hizo uno de las plantas silvestres del oso, y también le tenemos colgado en la página web. Además de esto de las plantas, con los chavales muchas veces tenemos la posibilidad, tenemos anilladores científicos que están, digamos, acreditados para poder hacerlo, y en esta zona también a veces lo que hacemos es poner redes y anillar pajarillos. Eso a los niños les encanta porque cogen el pájaro en la mano, les explican el grupo de SEO con Jorge y demás, el plumaje que tienen, si están gordos, si vienen de no sé dónde, si están criando, un montón de historias viendo al pájaro que luego se suelta anillado. Y eso pues es otro recurso que hacemos también aquí. También en las cajas nido, que ahora veremos cuando vamos para allá, que hemos colgado para lechuzas y para cernícalos, lo que vemos ahí dentro también lo vamos a anillar. Entonces es otra de las historias que podemos hacer con los chavales dependiendo la época. Canforosma monspeliaca es una planta que crece en suelos con una salinidad más alta de lo habitual. En estas zonas hay... Es como un cespecillo. Sí, hay unos entornos de suelo muy especiales que es lo que se denominan salobrales. Habréis oído hablar porque hay muchos topónimos. Ahora vamos a que pasar hacen por uno aquí al referencia. lado. Un salobral es una zona que tiene un suelo rico en carbonatos. Entonces el agua de lluvia, cuando se acumula en la superficie, disuelve los carbonatos que hay en ese suelo y al evaporarse crea una costra superficial blanquecina de esos carbonatos disueltos.
Eso confiere al suelo digamos que no es un suelo salino, se denomina subsalino porque no llega a la salinidad de otros suelos, pues de la costa, de entornos de marisma, etcétera, pero sí son suelos más salinos que el resto. Entonces, por eso tienen una flora muy particular, muy adaptada a esos suelos, que no abunda en el resto. Entonces, estas plantas son bastante interesantes porque son indicadoras de ese tipo de suelos, de esos salobrales. Este es Plantago maritima. También es una planta indicadora de esos suelos, aunque esta es un poco más generalista. Se puede encontrar también fuera de estos suelos, pero es muy característica de esos suelos. Los plantagos, como sabéis, son muy buenos en todas las cremas de hemorroides y cosas de esas. Y para las enfermedades respiratorias, porque son emolientes, que llaman, es decir, que ablandan las mucosidades y ayudan a expulsar. Los jarabes a base de plantago, de llantén, que se venden en los herbolarios, bueno, pues tienen esas propiedades expectorantes. Este sería otro poste. En este colocaríamos el cartel relativo al álamo blanco, al chopo blanco. El chopo tiene también sus propiedades, no solamente como productor de madera, que es lo más general, sino también la corteza tiene sus propiedades también astringentes, las hojas también, porque tienen unos contenidos en taninos muy altos. Taninos son esas sustancias que oscurecen, que se utilizaban para curtir pieles, por ejemplo, porque bueno, pues oscurecen y curten las pieles. Bueno, pues el chopo blanco tiene esas propiedades, la corteza y las hojas también. Las hojas, bueno, tenían también alguna propiedad medicinal, pero tenían un uso más limitado. La madera es una madera blanda, que es muy fácil de tallar. Por eso se utilizaba mucho en imaginería. Es decir, las imágenes religiosas, muchas de ellas están talladas en madera de chopo, de álamo blanco. Pues es una madera que tiene un grano fino y es muy fácil es blanda y fácil de tallar. La diversidad faunística del oso está lógicamente en la laguna del Hoyo que está allí. Este entorno que tenemos aquí tan cercano nos sirve también como recurso porque muchas especies alternan, muchas especies van y vienen de la laguna del Hoyo aquí. Y entonces aquí podemos encontrarnos también, pues ayer por ejemplo, un grupo de ánsares comunes con sus pollitos paseando por aquí, pastando en este entorno. Cuando les molestan, lógicamente, levantan el vuelo y se van al otro lado. También aquí crían gallinetas, aquí creemos que están criando cigüeñuelas también. También lo visitan algunas otras especies muy interesantes, un chorlitejo dorado el otro día también estaba por aquí. Y bueno, y luego también, pues aparte de las ranas que estáis oyendo, que bueno, son muy ubicuas, la rana verde común, últimamente estamos viendo un galápago leproso. No. Las dos especies de galápagos que hay en la península ibérica, es decir, de tortugas de agua dulce, que son el galápago leproso y el galápago europeo, las dos son especies protegidas. El galápago europeo además ahora ha entrado en la lista, en el catálogo de especies protegidas, como vulnerable. El galápago leproso se mantiene en un nivel de protección un poco más bajo, pero el galápago europeo es una especie mucho más selectiva en cuanto al hábitat y entonces los lugares donde cría y se reproduce están disminuyendo por la contaminación del agua. Entonces no soporta tanto la contaminación, o más que la contaminación, los niveles de materia orgánica que soporta el galápago leproso, que bueno, no le importa un agua que esté más estancada, que tenga más materia orgánica, que aparentemente está sucia, pero en realidad no está sucia, sino simplemente
digamos que tiene una carga de materia orgánica mayor. Sin embargo, el galápago europeo es mucho más selectivo y cuando los niveles de materia orgánica empiezan a subir ya no se encuentra a gusto. Por eso ha subido de categoría de protección y ahora es una especie vulnerable. Las dos están en el anexo 2 de la Directiva de Hábitats y por tanto se supone que, según esa directiva, las especies que están incluidas en el anexo 2 necesitan que se declaren zonas protegidas los lugares donde se encuentran. De hecho, aquí, en el oso, ya llevamos detectadas al menos 4, 5, quitando aves, porque eso Jorge sabe mucho más que yo, de especies de fauna no aves, 5 especies incluidas en el anexo 2 de la Directiva de Hábitats. Por tanto, una de las medidas que debería de tomar la Administración inmediatamente es declarar, incluir en la Laguna del Hoyo en la Red Natura 2000, porque eso es lo que marca la Directiva de Hábitats. De las ranas, estábamos oyendo jilgueros, estábamos oyendo la curruca, no sé qué, Jorge nos está oyendo cosas, y ahora con las aplicaciones de móviles también, que los que no sabemos ponemos la aplicación y nos va diciendo todos los pajaritos que están cantando alrededor, pues eso para los niños también es un recurso que es muy bueno. En el paseo que hacemos con ellos de aquí a los observatorios les vamos diciendo o lo que vemos o lo que oímos. Y así también les podemos tener un poquito en silencio, oyendo cosas. Vamos a seguir. La chicoria se utilizaba antes como sucedáneo del café. Tiene el mismo sabor, pero no tiene cafeína, con lo cual no te pone activado y digamos que te engaña como si fuera un café. La chicoria es muy común yo creo que en toda la provincia. Y es esa planta de ahí. Todo este entorno que veis que son esas macollas, esas matas, y entre medias está limpio, está libre de vegetación, pues precisamente por eso, porque el agua se acumula ahí entre medias, disuelve los carbonatos, se evapora y esas sales, esos carbonatos, pues se quedan ahí en forma de costra. Y esas macollas quedan por encima del nivel del agua. Ahí, aparte de Canforomamos pelieca, hay otra serie de plantas más, que son todas muy específicas, muy ajustadas a ese entorno subsalino que se llama. Son lugares también muy frágiles desde el punto de vista ecológico, porque cualquier variación de las condiciones pues da al traste con ese entorno, con ese ecosistema que se genera aquí. Entonces, bueno, pues también están siempre, se libran un poco, entre comillas, porque se consideran lugares incultos desde el punto de vista que no se pueden cultivar, nunca se cultivan por eso, porque tienen unas condiciones que no son favorables para el cultivo. Y se utilizan básicamente pues, como pastizal, como pasto para el ganado vacuno. Pero claro, también están justo en ese, límite, digamos, en ese punto en el que si hay una carga ganadera excesiva, se supera un poco la capacidad de carga del ecosistema, empieza a deteriorarse. ¿Por qué? Porque se va acumulando mucha más materia orgánica, el pisoteo del ganado se hace mucho mayor y por tanto las plantas que no están acostumbradas a ese pisoteo también empiezan a transformarse, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, son entornos que son desde el punto de vista botánico y ecológico muy interesantes, pero muy frágiles. Y luego, como podéis ver, las cajas nido, que por aquí tenemos un buen número. Estas cajas nido, que unas son de cernícalo vulgar, que había uno por aquí volando hace un momento, las que están más abiertas, y otras, creo que esa y estas, que son un poco más grandes, esa, por ejemplo,
que veis que tiene una abertura más pequeña, esas están adaptadas, digamos, destinadas a la lechuza común. Estas se instalaron, bueno, eso lo puede contar Juan Carlos mejor, como parte del programa de lucha biológica contra el topillo campesino. Las cajas nido estas las pusimos con grefa para cuando había estas plagas de topillo, que suponemos que las seguirá habiendo, y pusimos 100 repartidas por todo el término municipal. Entonces, las que se usan, a lo mejor el 30% las ocupan, entre lechuzas y cernícalos. Y bueno, a los chavales les decimos que una lechuza en su época de cría a lo mejor se puede zampar 1000 topillos, una pareja de lechuzas. Si cada topillo... Si cada topillo tiene cada 21 días 5 crías y cada cría tiene cada 21 días ya se puede reproducir y vuelve a tener 5 crías, pues esto es muchísimo mejor que cualquier veneno o que cualquier actuación. Y de hecho, yo creo que desde que las pusimos, también es cierto que no ha habido plagas gordas, pero aquí no hemos tenido plagas gordas de topillo. Algunas cajas, en aquella acaba de entrar el cernícalo, yo creo. Y esa por ejemplo la utilizan las grajillas. Las grajillas que antes eran muy comunes, ahora se han convertido en una especie delicada. Y aquí esa grajilla pues echan de todo. Cuando abres un nido de grajillas ves que le cuelga una cuerda, pero dentro pueden tener cualquier cosa que hayan encontrado por ahí. Y ahora con los amigos del curso empezarán a abrir las cajas, ver en qué estado están los pollos de cada cosa, y luego vendrán los amigos de SEO a anillar los pollos que haya por aquí y luego les podremos seguir la pista un poco. Es otra de las actividades que tenemos ahí haciendo, ¿vale? Este es el espacio que os decíamos esta mañana que estamos acondicionando también como recurso didáctico. Y estamos empezando a equiparle, lleva un poco tiempo, es un terreno que compró el ayuntamiento hace poco y bueno, se está acondicionando. Se instaló, eso es un height de observación, es lo que os decía antes Juan Carlos, tiene cristales espía, es decir, se ve desde dentro hacia afuera, pero no desde fuera hacia adentro. Se ha acondicionado esta pequeña charca delante para que en un futuro sirva también como punto de atracción para distintas especies. Se han hecho, no vamos a entrar, pero bueno, se han hecho unas plantaciones alrededor de especies para que bueno, vayan generando un entorno más favorable para que sea atractivo para distintas especies, no solamente de aves. La intención es que sirva también como punto de atracción para otras especies de fauna, como pueden ser insectos. Se van a plantar especies herbáceas en las orillas para intentar que sea un lugar de reproducción de libélulas, por ejemplo, y también se va a acondicionar una zona como refugio, digamos, punto de reproducción de anfibios, para intentar también pues que especies de anfibios, como pueden ser no solamente la rana verde, sino otro tipo de sapos, corredor, sapo común, sapo de espuelas, salamandras, entre comillas, pero bueno, gallipatos sí, es más probable, en fin, una serie de anfibios y algún reptil, es decir, esperemos que también los galápagos encuentren aquí un lugar adecuado. Y bueno, poco a poco, porque esto es, claro, es un proyecto también un poco de mucho futuro, porque se está acondicionando a base de introducir poco a poco especies que se vayan adaptando al lugar para que tenga un futuro, porque si plantas mucho de golpe y plantas muy grandes, hay muchas más probabilidades de que no sobrevivan. Entonces siempre las posibilidades de supervivencia en las plantaciones son mayores si lo haces con plantas pequeñas y poco a poco.